Buenos días, jóvenes. Vamos a la clase de física elemental, en donde vamos a repasar un poquito lo que es el movimiento rectilíneo uniforme y algunos conceptos que hemos visto en lo que era el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Así que, a ver, empecemos. Vamos a repasar unos términos que ya conocemos. Vamos a definir qué es el movimiento. ¿Quién recuerda qué es el movimiento? Bueno, fue pregunta de examen, ¿no? El movimiento. ¿Quién me puede decir allí qué es movimiento? A ver, un voluntario. No, Miss. Ajá, muy bien, Emily, dime. Es un cambio de la posición de un cuerpo a lo largo del tiempo respecto de un sistema de referencia. Bueno, correcto. Con que usted me diga que si una partícula cambia de posición, estaba en un lado y luego a otro lado, cuando transcurrió un tiempo, y ahí hubo un movimiento. Muy bien. Y rectilíneo, a ver, ¿quién me puede hablar? Ajá, Victoria. Victoria. Ok, que va en una línea recta. En una línea recta. Muy bien, Victoria. Y la distancia, ¿quién me puede hablar sobre la distancia? ¿Qué idea tienen de distancia? Una idea que me den. La distancia. La distancia entre los dos es cada día más grande, dice una canción. Bueno, la distancia, tenemos la idea, pero a veces no podemos como definirla bien. Podemos decir que distancia es cuando hay un espacio entre una posición inicial y una posición final. Yo puedo decir, tienes distancia entre tus dientes. Hay un diente separado del otro, o sea, hay un espacio entre ellos, ¿ok? Entonces, con esas analogías ustedes pueden ver. Y velocidad, la idea que tienen de velocidad. A ver. El tiempo recorrido. Ajá, la distancia que se ha recorrido en un tiempo. Muy bien. Ahora, aceleración. La aceleración es cuando la velocidad cambia, un cambio de la velocidad en un tiempo determinado. Entonces, ¿qué significa cuando hablamos de uniformemente acelerado? Cuando hablamos de uniformemente acelerado, de ese movimiento, es que ese movimiento, ya la velocidad no es igual en todo su trayecto, sino que hay aceleración positiva cuando aumenta la velocidad y aceleración negativa cuando la velocidad disminuye o se frena. De hecho, se habla que es movimiento acelerado y movimiento retardado. El movimiento retardado, pregunta, cuando se habla de movimiento retardado, ¿ustedes qué se imaginan? ¿Que la velocidad aumenta o que la velocidad disminuye? ¿Disminuye? Disminuye. Muy bien, excelente. Entonces recuerden que retardado puede ser que disminuye la velocidad, también se llama desacelerado, ¿ok? Vayan escribiendo sus apuntes allí para que después no les toque volver a ver el video, porque después vamos a preguntar estos términos y estos tips. Ok. Miren, yo les voy a dar unas herramientas a ustedes para que ustedes se puedan defender porque estamos trabajando de una forma virtual. Yo trato de hacer la clase lo más presencial que se pueda, pero siempre yo sé que la mayoría de ustedes buscan lo que es información en la internet y eso está completamente válido. De hecho, chicos,
les decía la vez pasada que nosotros estamos haciendo historia. Cuando ustedes estén ya mayores, van a decirles a sus hijos o a sus nietos, yo estuve en aquella pandemia y nos tocaba eso de la educación virtual. Y es más, mucha gente va a poder hasta estudiar 2 carreras. Miren las ventajas, pueden ir a hacer una educación, una carrera virtual y pueden ir a la presencial. Imagínense, o sea, veámosle siempre el lado positivo a todo. Bien, continuemos con la clase. Vamos a tener en cuenta estas cosas. Cuando hablamos de velocidad inicial, algunos, a ver, voy a sacar aquí mi láser, que me gusta trabajar con mi láser. La velocidad inicial se va a representar como V sub 0. Para no estar diciendo V, ya saben que es la V. Velocidad sub 0, velocidad I o velocidad 1. Cuando hablamos de velocidad inicial, ustedes pueden encontrar en diferentes videos que hay unos que les van a hablar velocidad inicial o les van a colocar la velocidad inicial con la I o le van a colocar la velocidad 1 en videos, en páginas. Así que ustedes ya saben que dependiendo del autor, él va a agarrar esta velocidad sub 0, la velocidad I o la velocidad 1. De hecho, ustedes ahí en su libro manejan en la velocidad sub 0. Si yo manejo velocidad sub 0, la velocidad final va a ser la V, que me va a decir aquí que es velocidad final. O sea, si este es 0, esta va a ser 1. Si este es I, esta es F. Si este es 1, esta es 2. Entonces es simplemente como de irse uno, vaya, como ustedes que saben inglés, que cuando les están hablando del 1, 2, 3, ya saben que ahí se cambia el chip para el inglés. Pero si le dice 1, 2, 3, entonces es en español. Entonces igual pasa aquí. Velocidad inicial, si le dicen velocidad sub 0, entonces la velocidad final es la velocidad 1. Pero recuerden que el 1 no se coloca. ¿Por qué? Porque si estoy viendo que hay una V o una V, entonces no es necesario colocar el 1. Eso también se ve en matemáticas. Si colocan V, I, entonces vamos a tener la V, F, velocidad inicial, velocidad final. De hecho, esta es la que más me gusta a mí trabajar porque ya está como ahí lista. Y esta pues también la utilizan en muchos libros. Ok, ahora la delta. ¿Delta qué es? Delta es una letra griega y su símbolo es así, un triangulito. Pero ya ustedes no van a decir el triangulito, sino que van a decir delta. Esa delta me quiere decir que hay una diferencia. Y la diferencia de algo es cuando yo tomo el dato final y lo resto del dato inicial. Entonces tenemos, por ejemplo, el delta de V es igual a V final menos V inicial. Y esto es lo mismo, solo que con otros símbolos. Bueno, aquí 2 menos 1. O también si fuera con esta letra sería sub 0 y V sola. Entonces, eso es para que lo tengan en cuenta y no se vayan a bloquear cuando estén consultando con otras fuentes. O también, de hecho, piense que hay algunos autores que cuando están trabajando mezclan a veces entre ellos. Agarran la final, luego colocan esta F. Entonces, de hecho, les traje un ejemplo más adelante para mostrarles eso. ¿Qué más van a tener en cuenta? Van a tener en cuenta lo que son las fórmulas. Las fórmulas en su libro, en la página 97,
o para los que no tienen el libro por cualquier situación, hay, a ver, 2, 4, 5, como 10 fórmulas allí. Entonces, yo se las he resumido así. Si ustedes saben despejar, no hay ningún problema. Se despejan, se cambian las fórmulas, se sustituyen. Pero aquí podemos tener estas fórmulas que ustedes las pueden tener. Y aquí, estas se las busqué porque aquí hay una observación. Si ustedes ven esta fórmula, todo lo que está a la izquierda es lo que me piden. Todo lo que está a la izquierda, esto va a ser la pregunta, ¿ok? Todo lo que está a la izquierda, todo esto. O sea que aquí me están preguntando velocidad final. Y aquí está la fórmula de esa velocidad final, pero aquí no hay distancia. D es distancia. Entonces, en esta me preguntan la distancia. También la distancia puede decir que es el espacio, ¿ok? Distancia o espacio. Acuérdense en el espacio entre los dientes. Es la distancia que hay entre un lado y el otro. Y esa distancia, fíjense que hay la distancia se puede representar como S, como X y como D. Entonces, las tres, todas quieren decir distancia, espacio. Eso es igual. Entonces, esa es otra cosa que ustedes deben de tener en cuenta. Que hay fórmulas que me van a dar la D de un solo, ya yo ya sé que es una distancia. Pero hay otras que me van a colocar una X o que me van a colocar una S. Y de hecho hay ejercicios que dicen, calcule el espacio. Entonces ustedes ya saben que es distancia. ¿Ok? Bien. Y aquí tenemos, bueno, las otras fórmulas para que ustedes las tengan ahí ya listas. Pasamos con otro tipo de ecuaciones en donde yo puedo tener la aceleración, puedo buscar la velocidad y puedo ver cómo se van desarrollando para obtener S. ¿Qué es lo que es S, chicos? Que se me olvidó a mí. ¿Alguien que me diga qué representa la Distancia. S? Correcto. Espacio. Muy bien, excelente. Es que es para que no se me duerma. Distancia o espacio. Entonces ustedes ya, miren, entonces acá les aparece este triangulito, ¿qué es lo que significa? Delta. Ajá, ¿y qué me quiere decir el delta? Aquí también veo un delta. Me está preguntando una. A ver, ¿quién me puede decir qué me dice el delta? Cuando es ¿Una diferencia? Una diferencia entre un dato inicial y entre un dato final y un dato inicial. Ok. Bueno, entonces pasemos. Fíjense que hay otro tipo de fórmulas en donde a ustedes ya les colocan, mire, X de F, o sea, la posición inicial, la posición final, la posición inicial, la velocidad. Aquí ya vemos una X. Entonces, por eso le traje yo a ustedes todos estos ejemplos de fórmulas para que ustedes, si ustedes saben la definición de una cosa, recordemos que X puede ser la distancia, la posición o el lugar en donde estaba. También le pueden decir, se encontraba en un lugar y luego apareció otro lugar. Entonces ustedes ya saben que es la posición, la distancia. Bueno, ya con todo este repaso de ustedes que hemos hecho, entonces vamos a ver un ejercicio. Este ejercicio, vamos a verlo aquí. Vamos a verlo aquí, a ver. Se me fue, lo había puesto en un enlace. Bueno, voy a dejar de compartir ahorita y lo voy a sacar de un solo por acá. Ya lo tengo listo. Entonces aquí. Bueno, hasta ahora, fíjense que solo hemos estado repasando los conceptos básicos.
Vamos a hacer este ejercicio. Y aquí está donde yo les explicaba. Oh, perdón. Primero, escriban ahí el ejercicio en su cuaderno. Se los voy a colocar. A ver. Por aquí. Porque lo vamos a ir haciendo entre todos. Dice, Francisco en su auto parte del semáforo y alcanza una velocidad de 50 kilómetros por hora. Recordemos que cuando decimos 50 kilómetros por hora es que escribimos el símbolo del kilómetro, pleca y el símbolo de la hora. Y alcanza una velocidad de 54 kilómetros por hora. En 16 segundos. También solo puede colocar 16 y el símbolo de segundos que es la S únicamente. 16 segundos. Hasta llegar a la parada. Determine A. Aceleración del auto. ¿Hasta qué, Miss? A, hasta llegar a la parada. Determine. Punto aparte. Determine. Aceleración. A, aceleración. B, distancia que recorre en dicho tiempo. Ok, chicos. Entonces, aquí vamos a empezar. ¿Ya todos lo escribieron? ¿Ya lo tienen todos escritos? Vamos a hallar la aceleración y la distancia. Ok, voy a suponer que ya todos escribieron. Entonces, lo primero, dice, Francisco en su auto parte del semáforo. Pregunta, ¿qué velocidad tiene ese auto ahí? Cuando dice parte del semáforo. ¿Qué velocidad? Está quieto. Está quieto. Ok, ese es algo que ustedes deben de conocer muy bien. Cuando dice parte del reposo o estaba quieto y empezó a caminar. Entonces, esos son los análisis que hay que hacer. Si parte del reposo, la velocidad inicial es 0. Dice, y alcanza una velocidad de 54 kilómetros por hora. Ese dato que es, alcanza una velocidad de 54 kilómetros por hora. Esa es la velocidad que alcanzó. Entonces, como esa es la velocidad que alcanzó, esa va a ser la velocidad final. ¿Ok? Para ese pedacito de esos 16 segundos que recorrió. Luego dice 16 segundos. ¿Qué es eso de 16 segundos? ¿Qué es eso de 16 segundos? Será... El tiempo que tardó. Correcto, es el tiempo. No puedo decir que es una distancia si me está dando la unidad de tiempo. Muy bien, Emily. Entonces luego dice llegar a la parada. O sea que ahí vamos a ver la aceleración del auto y vamos a ver la distancia que recorre. Entonces, ustedes ya tienen sus fórmulas listas, ¿sí o no? Sí. Ok.
Entonces, primero que todo, saquen los datos. Saquen los datos. La velocidad, 54 kilómetros por hora, pero ya sabemos que esa es la velocidad final. El tiempo, 16 segundos. La velocidad inicial, que es 0. Y me están preguntando la aceleración y la distancia. Entonces, vamos a ver las fórmulas. Miss, una pregunta. Dime. ¿Cómo puedo saber yo que es una inicial y una final? Una Ok. velocidad. Ok, muy bien. ¿Cómo puedo saber si una velocidad inicial o una final? Cuando dice parte del reposo y llega a una velocidad tal, entonces ahí no le está diciendo, Francisco tiene una velocidad inicial de 0 y luego alcanza una velocidad de 54. Ahí es donde vengo yo y les digo, ahí es donde viene el análisis. Siempre que le digan a usted parte del reposo o vaya, Camila estaba sentada, empezó a caminar, entonces si estaba sentada, estaba quieta. Si estaba en el semáforo, estaba quieto. Si parte del reposo, cuando yo estoy en reposo, estoy quietita. Entonces, ahí tengo una velocidad 0. ¿Ok, Vicky? Velocidad inicial 0. Pero también hay ejercicios que le dice, un auto iba conduciendo y llevaba una velocidad de 10 kilómetros por hora. Y luego le pone el pie en la palanca y aceleró y alcanzó otra velocidad. Entonces ahí ya le están diciendo la velocidad inicial y la velocidad final. Pero siempre, siempre que a ustedes le digan parte del reposo, estaba quieto, estaba sentado, estaba quieto, estaba en el semáforo. Entonces usted se imagina la situación. Si está en el semáforo, ¿estaba qué? ¿Quieto o estaba caminando? No, estaba quieto porque está en el semáforo. Entonces, esos son los análisis, chicos. Porque de resto, solo aplicar fórmulas. ¿Coraima? Yo tengo una duda. Hay varios ejercicios, ¿verdad?, que llevan diferentes fórmulas. Ajá. Entonces, ¿cómo? No sé si estaba explicando lo que Victoria, lo mismo que le voy a preguntar es lo que usted le explicó a Victoria, pero no sé, no entendí muy bien. ¿Cómo sé yo que tengo que sacar cada dato? Por ejemplo, en las pasadas solo sacábamos tiempo, velocidad y distancia. Ahorita sacamos, no sé ni qué estamos sacando. Ahora es más. Pero bueno, mira, como aprendieron ustedes el inglés, ¿cómo saber yo cuando la A se decía A en español o cuando se decía A? Con la práctica. O sea que por eso vamos a hacer bastantes ejercicios prácticos. No se preocupen porque vamos a estar haciendo ejercicios prácticos. Entonces, solo se aprende a nadar nadando. Solo se aprende a conducir bicicleta si yo me subo en la bicicleta. Entonces ustedes ahorita, yo les voy a mostrar cómo se nada o cómo se sube en la bicicleta y luego ustedes van a empezar a desarrollar los ejercicios. Pero yo voy a estar siempre aquí pendiente para solucionar esas dudas. Entonces, miren, por ejemplo, ahora, primer truco, analicen la situación. Antes de empezar a desarrollar un ejercicio, hay que analizar la situación. Estaba en el auto, estaba en el semáforo, ahí había una velocidad 0. Luego alcanza una velocidad 54, o sea que es otra velocidad. Es decir, que si estaba quieto y luego alcanzó otra velocidad, es porque había una aceleración. Tuvo que ponerle el pie en la palanca del acelerador para poder alcanzar esa velocidad. Y esa velocidad transcurrió en ese tiempo. Entonces vamos a seguir tratando de resolver este ejercicio porque esa es una pregunta que hacen varios alumnos, pero ustedes no se preocupen.
eso con el tiempo va a seguir haciéndose. Entonces, vamos con las fórmulas. Vamos a hallar la fórmula, dice, tenemos estas fórmulas de la aceleración, de la velocidad inicial, de la velocidad final, todo ese montón de fórmulas, ahí yo las tengo. Entonces, aquí es donde viene la pregunta, ¿cuál de todas esas fórmulas es la que voy a usar? Entonces, si me preguntan aceleración, dice que aceleración es velocidad final menos velocidad inicial entre tiempo. Entonces, agarro lo que es pero miren, tenemos que esta velocidad que aparece aquí es una velocidad que tiene kilómetros y horas. Y el tiempo está dado en segundos. Entonces tengo que colocar con lo que es la conversión de unidades, convertir esos kilómetros por hora a metros por segundo. O también lo puedo hacer entonces utilizo el factor de conversión, 1 kilómetro son 1000 metros, cancelo kilómetros con kilómetros, y ahora voy a convertir las horas a segundos. Entonces, 1 hora son 3600 segundos. Cancelo hora con hora y el resultado que me da ya son metros por segundo. Multiplico todo lo que está arriba. 54 por 1000 dividido entre 1600. Entonces, esa es la velocidad final que me da y que la voy a utilizar en la fórmula de aceleración. ¿Ok? O sea que esa es una velocidad final que yo ya calculé con los datos que tenía aquí en lo que es la conversión, ¿ok? Bueno, ahora sí, pues hago lo que es los reemplazos, las sustituciones, velocidad final, lo que me dio ya acá, menos velocidad inicial que era 0, entonces dividido entre 16 segundos, entonces ahí ya me da, hago las operaciones, cancelo donde tenga que cancelar, no hay cómo cancelar, pero sí hay segundos abajo y segundos abajo, eso se multiplica. También lo pueden hacer por la ley de las orejas y ahí me da metros por segundo al cuadrado. ¿Ok? Aquí voy a mostrar cómo es esa forma de hacerlo, en donde al dividir entre segundos, pues se hace lo que es las operaciones y aparece metro arriba y segundo al cuadrado abajo. ¿Ok? Entonces, lo pueden hacer por el método de orejas o por el método que se maneja que estamos viendo acá de fraccionarios. Bueno, entonces esa es la fórmula, la forma en que ustedes obtienen allí. Miren, hay unos videos en donde les aparece que trabajan sin unidades, pero siempre es bueno que ustedes sepan de dónde salen las unidades. Hay gente que dice, bueno, ya lo tenemos todo en metros por segundo, ya está en ese sistema, entonces solo vamos a operar. Pero como yo no sé si ustedes vayan a llegar a una universidad donde les pidan todo esto, entonces mejor por eso se explican. Eso es algo que se aprende en ciclo. Ahí les queda ya. Bueno, y vamos a ver la distancia. La distancia ya vamos a aplicar toda la fórmula. Distancia es velocidad inicial por tiempo más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. Fíjense que habían otras fórmulas allí, pero lo pueden hacer por esta fórmula o por la otra. Siempre y cuando ustedes tengan los datos, entonces no hay pierde. Algunos dicen, no, yo mejor voy a utilizar la otra fórmula, yo voy a utilizar esta. Entonces aquí vamos a utilizar esta en donde voy a reemplazar velocidad inicial, pero como la velocidad inicial en este caso
¿Cuánto es velocidad inicial? Es 0. Y al multiplicar algo por 0, es 0. Entonces de un solo se cancela allí. Y coloco el resto, un medio de aceleración por tiempo al cuadrado, que eso es lo que está en la fórmula. De aquí en adelante solo es reemplazar y hacer las operaciones, chicos. Siempre, recuerden siempre de colocar las unidades. Entonces vamos a colocar un medio y lo que me dio en aceleración, que es el dato de acá, en la aceleración, lo reemplazo. Luego coloco el tiempo, ese tiempo lo elevo al cuadrado y entonces allí me da los resultados. 0.937, que fue lo que me dio en aceleración, lo multiplico por 1, me da 0.937. Al dividirlo entre 2, ese valor lo voy a multiplicar por 16 que ha sido elevado al cuadrado. Ese 16 que se eleva al cuadrado, todo eso, 16 segundos se elevan al cuadrado. Por lo tanto, sale 256 segundos al cuadrado, porque el segundo, la unidad, también se eleva al cuadrado. El 16 se eleva al cuadrado y la unidad también. Por eso me da 256 segundos al cuadrado. Bien. Y luego voy a hacer las cancelaciones. Segundo al cuadrado abajo, segundo al cuadrado arriba, se cancelan. Luego opero todo y eso me da en metros porque fue la única unidad que no se canceló. Entonces, al operar todo eso, me da 119 metros, que es la distancia que habían solicitado. Bien, ahora este video que he grabado aquí, pues también lo voy a mandar allá a la plataforma para que ustedes puedan mirarlo de nuevo si es que no les quedó muy claro. Y pues bueno, vamos a dejar también cada uno de los ejercicios, que lo que vamos a hacer es que puedo estar trabajando hasta personalmente con los ejercicios que luego ustedes se van a enfrentar. Porque para hacer los ejercicios desde la página 105 hasta la 108, eso lo vamos a trabajar ahí en el grupo para que empecemos a trabajar cada uno, como les dije. Solo haciendo ejercicios es que vamos a saber. ¿Ok, chicos?